Luis Fernando, ¿qué significa la muerte cruzada? Para aquellas personas que de política entienden poco. Nosotros que estamos en el día a día, que leemos, que entendemos algo o lo suficiente para poder saber qué es lo que hoy política y constitucionalmente vive nuestro país, podemos tener alguna idea, pero para que la gente entienda, para aquella persona que, insisto, de política sabe poco, pero que tiene hoy cierto miedo y preocupación, ¿qué es la muerte cruzada? Bien, esto tiene su génesis, esta institución que claro, coloquialmente se le conoce como el tema de muerte cruzada. El nombre correcto es disolución anticipada de la Asamblea. Okay. Nace en Montecristi, en la Constitución del 2008, okay, en donde la gran mayoría que era de Alianza País en esa época decidió incorporar esta figura totalmente ajena a nuestro derecho, inclusive totalmente ajena al sistema presidencialista que lo hemos tenido siempre desde 1830. ¿Por qué? Porque esta figura de la disolución de las asambleas es propio de los países de régimen parlamentario, España, Italia, Alemania, Inglaterra, en donde no es un sistema presidencialista, sino se eligen diputados, por decirlo de alguna manera, y el partido que más gana tiene derecho a gobernar. Si es que lo está haciendo mal, cambian las mayorías y se adelantan a elecciones, el modelo español, por ejemplo. Ok, ¿qué pasó aquí? Se introdujo eso con un objetivo. El objetivo era consolidar aún más la figura del presidente de ese momento, que era Rafael Correa. Entonces, cuando uno lee todo y obviamente da clase de esto, tiene la oportunidad de ver todos los días, se fue creando una constitución extremadamente, como se le denomina, hiperpresidencialista. Para proteger al presidente de la República en caso de crisis. Recontraproteger al presidente. Entonces, se crea este artículo 148 de la Constitución, que es muy sencillo, son un párrafo en donde establece claramente la facultad, eso es importante, la facultad, la atribución que tiene el presidente de la República para disolver la Asamblea en 3 situaciones. Pero que puntuales. tiene la Asamblea también para mandarle a la casa al presidente, 130, que ya se activó también, exacto, pero que no pudieron conseguirlo por falta de votos. En aplicación del balance, del current balance, que es un sistema de contrapesos, ¿no? Si tú puedes hacer esto, yo puedo hacer esto, pero ¿cuál es la diferencia? Que necesitas muchos más votos en la Asamblea para destituirle al presidente. Es lo que pasó la vez pasada, faltaron creo que me parece 4 o 5 votos para que Lasso salga ese momento. En cambio, la muerte cruzada es más fuerte porque solo depende del juicio del presidente, es decir, de lo que considere el presidente, en este caso cualquiera de las tres, mejor dicho, razones o causales por las cuales se puede practicar la muerte cruzada. ¿Qué es al final la posibilidad que tiene el presidente de la República de decirle a la Asamblea, señores, a sus casas, sí, por alguna de estas 3 razones, yo me quedo gobernando durante 6 meses a través de una figura muy especial, una rara avis que se llama en el derecho, que es el famoso decreto ley, que sí está controlado por parte de la Corte Constitucional, y en 6 meses tendremos nuevas elecciones para presidente y para asambleístas, pero para terminar el periodo que falta, es decir, para el año y medio. No es que se va a gobernar 4 años, no, se gobernaría hasta terminar el 2025 prácticamente. Así es, y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque he tenido la oportunidad de estar en algunos medios de comunicación en estos días que han sido bastante vertiginosos, y mucha gente piensa que Lasso se ha declarado dictador. No es así. Es una salida que está en la Constitución. Sí, señor. Tan constitucional es esto como el juicio político. Los dos eran constitucionales, o sea, no hay vueltas que darle. También el hecho de que se decía, y hay que corregirlo también, que a través de estos decretos leyes iba a cambiar la Constitución. No puede cambiar la Constitución. Son decretos leyes. El decreto ley está por debajo de la Constitución. Así que, escuchándole sobre todo a los señores, bueno, que son un poquito extremistas, pero que a veces lo hacen la lectura desde lo político y no desde lo jurídico, decían que ya se va a cambiar la Constitución, que van a reducir el número de asambleístas, que va a desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, y no es así. Son decretos leyes exclusivamente en materia económica. Luis Fernando, ¿era la mejor salida la muerte cruzada políticamente para el presidente porque se sintió acorralado por todo lado? Mira, Sebastián, personalmente a mí nunca me gustó la institución de la muerte cruzada. Yo fui de los pocos ecuatorianos en el 2008 que peleé durísimo contra la Constitución.
durísimo. Es una constitución que desde mi punto de vista, y ya lo ha demostrado en la práctica, inclusive en la práctica de ir a los juzgados a pelear estas cosas, yo sí lo digo sin embargo, es un mamotreto, es un desastre de constitución, pero es lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Era la mejor salida que tenía Lasso, yo creo que era la única que le quedaba, no tenía otra más. Tú lo has dicho hace un momento, se encontraba acorralado, es verdad. Encontrado, independientemente del resultado del juicio político, tenía muy poco margen de gobierno, había quemado todas sus naves, había dinamitado todos sus puentes, tarde o temprano hubiera pasado algo, así que se le sacó este as bajo la manga, no le quedaba otra. Personalmente lo dijimos en medios hace mucho tiempo, hace año y medio debe haber hecho. ¿Por qué? Porque se veía la conformación de la Asamblea. Sí, y eso es culpa precisamente del mismo movimiento de gobierno que armó muy mal las listas de asambleístas, y ahí están los resultados. El tema es muy grave y de un análisis profundo. Yo venía pensando mientras manejaba para llegar acá a la entrevista, y decía, perfecto, a ver, vamos a la muerte cruzada. ¿Qué puede cambiar políticamente esta muerte cruzada si es que, por ejemplo, se da un mismo escenario que lo tenemos el día de hoy? Que puede parecer muy poco probable, ¿no? Porque podría ser que la gente que vote por una tendencia presidencial, y en su mayoría a través de esa tendencia presidencial también por una mayoría de ese partido a la Asamblea Nacional. Pero ¿qué pasa si es que ocurre lo que hoy tenemos, por ejemplo, ¿no? Vuelve a ganar un candidato de la derecha, pero la gente se anima a votar para candidatos de la Asamblea por gente de izquierda. ¿En qué ha beneficiado la muerte cruzada? Es lo que te decía, yo nunca he sido partidario de la institución de la muerte cruzada. Este momento que ha servido para mandar a la casa a una asamblea que ha sido un desastre, y aquí creo que hago salvo 2 o 3 nombres, y el resto ha sido una vergüenza, definitivamente una vergüenza. Entonces, ¿para qué le ha servido? Para acortar el periodo de Lasso, que pueda gobernar 6 meses sin asamblea. Pienso que al final del día no ha logrado absolutamente nada más. Por eso es que para mí esta institución no le hace bien a la democracia ecuatoriana. ¿Por qué? Crea un precedente tenaz. De seguir existiendo esta figura, es decir, la Constitución del 2008 no sea reformada, sí, o desaparezca de alguna manera la muerte cruzada, cualquier presidente va a hacer eso. Claro. Cualquiera. Entonces vamos a entrar a un proceso que, teniendo un sistema presidencialista, un presidente muy fuerte, con muchísimas atribuciones, si a cada momento cuando le caiga mal la asamblea, las puede despachar. Sí. Y volvemos a esa vorágine. Es porque lamentablemente se cayó en este populismo constitucional en Montecristi. Entonces no ganamos nada. Como sociedad, como país, sí, en primera instancia, como decimos los abogados, prima facie, parece que ganamos ¿qué? Tranquilidad. ¿Por qué? Porque esta asamblea realmente fue un desastre. Pero ¿qué pasa si el día de mañana tenemos una asamblea racional? ¿Qué pasa? Perdón, Luis Fernando. Y un presidente irracional completamente. Perdona eso, pero yo justamente, y mi pregunta iba también encaminada a eso, ¿no? Yo creo que vamos a tener la misma asamblea de vagos. No creo que tanto vaya a cambiar en 3 meses la percepción de la gente que quiera irse a la asamblea. Creo que vamos a tener la misma asamblea de vagos, de personas que buscan prebendas, de gente que, ojo, porque esa es la visión que tiene el pueblo, el común de los mortales ecuatorianos tiene esa visión hoy de la Asamblea Nacional. Yo no creo pues que en 3 meses vamos a elegir a gente que ponga su brazo, su cuerpo por el pueblo ecuatoriano, que vaya y que ponga el 100% de su honestidad, de su capacidad intelectual, y que tengamos una asamblea de primera. Eso no va a pasar en 3 meses. Entonces, yo pregunto, ¿vamos a tener una diferente Asamblea Nacional en 3 meses que nos pueda facilitar el hecho de pensar de que las cosas pueden enrumbarse de mejor forma desde el legislativo? No, eso va a ser imposible. Para mí es imposible. Pero es que hay un tema que nos estamos quizás olvidando y viendo a futuro. Y un futuro inmediato, no un futuro mediato o a largo plazo. Porque en 2 años ya estamos en otro periodo. ¿A qué voy? El mensaje que se le da a la gente que va a ir a la asamblea o que pretende ir a la asamblea es gravísimo. Porque este momento,
cualquiera que pretenda ir a la asamblea, y hay gente que va por hacer negocios, por solucionarse la vida económicamente, Sí. va a saber que a cualquier rato el presidente X, quien sea, firma un decreto de 4 líneas y se va a su casa. Así de simple, o sea, siempre va a haber la espada de Damocles en la cabeza de cualquier asambleísta. Entonces, el mensaje es muy fuerte. ¿Por qué? Entonces, ¿qué va a hacer un asambleísta? Pongámonos en el supuesto no consentido, que vamos a la asamblea tú y yo. ¿Sí? Ya sabemos qué le pasó al anterior. Claro, por supuesto. Ya sabemos. Vamos a estar en una posición como estuvieron los asambleístas anteriores. Ya no. Entonces produce hasta inconscientemente una especie de baja de tensión y ya no quieres pelearte con el que sabes que te puede despachar inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, ese momento, por eso es el impresidencialismo, por eso es lo que quería hacer Montecristi y lo logró, por eso lo hizo, es tener una asamblea totalmente entregada a los intereses del Ejecutivo de turno, cualquiera que sea esta, porque ahora ya van a saber, y ya todo el mundo perdió el miedo, que en caso de que la asamblea le moleste demasiado, por no usar otra palabra, le jodan. Sí, le joda, le fastidie demasiado, sí. Simplemente un decreto de media página y se fue a su casa. Eso no es bueno para la democracia, porque necesitas tú una asamblea que equilibre los poderes. Así funcionan las democracias racionales en el mundo. De hecho, el parlamentario, Exacto. como es la función parlamentaria,